Hoy vamos a hablar de procesos creativos a través del dibujo y del juego. De llamado hipótesis y pareidolias arquitectónicas para enfrentar la inteligencia artificial a la inteligencia emocional. Tenemos aquí a mis dos colegas favoritos, Le Corbusier, haciendo burla al sistema educativo, y Einstein, que no sé por qué ha salido sus recuadros verdes. Y me encanta empezar con esto porque este es el sistema educativo. Te hacen un examen igual para todos y no. En creatividad no hay una respuesta correcta. En creatividad todos somos distintos. Hay miles de posibles respuestas y hay una nube de posibilidades que podemos explorar y todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es un estúpido. Entonces, aquí se olvida el juicio, todos somos distintos y dentro de la diversidad vamos a ser creativos. Os voy a contar una anécdota. Cuando estaba haciendo la tesis en el desierto, se me acercaban muchas veces niños y yo estaba dibujando. Entonces les daba papeles y bolis y les decía, venga, dibujadme una casa. Y entonces, este es un ejemplo, una niña me hizo esta casa de abajo a la izquierda y yo le dije, pero esta casa, ¿dónde la has visto? Digo, dibujame una casa como las que tú conoces. Y entonces me hizo el dibujo de la derecha. Y entonces me dejó en evidencia de que ya el sistema educativo, aunque estés en un oasis en mitad del Sáhara, condiciona a que una casa tiene que tener el tejado a dos aguas, contraventanas en las ventanas para evitar que entre el sol y flores. En fin, el futuro lo creas tú. Está muy bien tener como unos prototipos de mundo en el que vivimos, de cómo es la vivienda, de cómo son los vehículos, pero en realidad el inspector Gadget en los años 80 ya predijo los drones, la Wikipedia, Siri y el Apple Watch. Y mira, pues era un simple dibujo animado y gente creativa en funcionamiento. Me encanta Ramón y Cajal porque es un tipo que quería ser artista y resulta que le dieron el premio Nobel en medicina porque su padre le dijo que el artista no iba a ganarse bien la vida, que estudiase, que él tenía inteligencia, le dieron el premio Nobel porque demostró que se podían observar las neuronas, o sea, inventó un sistema para tintar las neuronas y con eso, o sea, juntando el arte con la medicina, pues consiguió el premio Nobel. Y además avanzó muchísimo en las investigaciones sobre el cerebro gracias a él y me encanta esta frase de que el cerebro es un órgano maleable y susceptible de ser mejorable mediante ejercicios mentales. Y eso es lo que vamos a hacer con lo que os voy a contar. Los ejercicios que os voy a contar son ejercicios mentales para desarrollar la creatividad. Además, no lo sabéis, pero Santiago, que además le he puesto Santigao, no voy a hacer chistes todavía, era el precursor del selfie. Se hizo miles de fotografías con él, con su esposa, y entonces todo eso que él aprendió de revelados fotográficos, que en esa época no eran digitales, obviamente, sino que había que meterlos en una cubeta con unos químicos especiales, fue su afición a la fotografía lo que le permitió hacer los avances científicos, que es maravilloso. El cerebro siempre nos han contado que está dividido en dos mitades, la mitad racional y la mitad creativa. Y no, los avances vienen cuando hacemos fusiones entre los dos, entre lo racional y lo creativo. De hecho, Einstein decían que tenía una malformación en el cerebro porque tenía como una membrana que impedía las conexiones entre las dos partes del cerebro, como tenemos el resto de humanos, y entonces su cerebro tuvo que conectarse de otra manera y hacer otro tipo de conexiones, que fueron las que le hicieron que él tuviera esos avances. Pero además os quiero hablar de neuroarquitectura, que es más allá del cerebro, tenemos estímulos, tenemos sentidos, tenemos formas de percibir el mundo que no las podemos percibir a través de lo racional. Dentro de los sentidos podemos percibir a través de la vista, del olfato, los olores, los matices, el tamaño, las formas y todo este diagrama, que sería para estar 3 horas hablando de él, pero me interesa más hablaros de que tenemos 32 sentidos, no 5. Existe el sentido de la interocepción, de la propiocepción de la conciencia corporal, que además me interesa mucho porque el cuerpo está relacionado con el inconsciente, de la sinestesia, que, bueno, aquí sí que os puedo contar el chiste del sinestésico, que dice, oye, ¿tú sabes lo que me pasa? Dice, confundo los colores con los números.
Dice, ¿en serio, tío? ¿Pero qué marrón? Dice, pues por el culo te la hinco. En fin, chiste sinestésico. En las plazas de la oposición no lo voy a contar. Variestesia, cronocepción, ecolocalización, nocicepción, que no es encontrar nocilla, sino que es como sentido del dolor, que es muy importante porque el cuerpo no enferma, el cuerpo informa. ¿Y qué significa esto? Que podemos descodificar la información del cuerpo a través de biodescodificación. Esto es otro capítulo, pero os lo cuento otro día. Pero que sepáis que si te duele la rodilla izquierda es por algo. Seguramente emocional se debilita esa parte del cuerpo por toda la red de neurotransmisores que tenemos. Sentido anticipativo, premoniciones. Esto pueden darse en sueños también, pueden darse en intuiciones. El sexto sentido en las visualizaciones. Ya algunos que me conocéis me habréis visto canalizar, me habéis visto encontrar móviles perdidos en mitad de una duna, saber información que no sabes de dónde viene, pero que la sabes. ¿Por qué lo sé? Porque me he formado en temas de registros acásicos, de desarrollo de la empatía, de técnicas biosensibles y todo eso, y entonces somos capaces de acceder a información no visible, tanto para nuestros espacios arquitectónicos como para nuestra vida. De hecho, de las personas que yo he aprendido y sigo hablando, porque me han ayudado muchísimo en las decisiones importantes de mi vida. Mi vida no sería lo que es ahora sin haber tenido como ese acceso a explorar los límites más allá del cerebro. Bueno, que me lío. Todo en animales también, sonar en murciélagos, infrarrojos en víboras, ultravioletas en abejas, detección de campos magnéticos en aves, que también todo esto está también en investigación. Saber si estas capacidades de los animales podemos tenerlas los seres humanos. Hay un libro de Rupert Sheldrake que me encanta porque es como el científico que lo hubieran quemado en una hoguera hace años. Habla de por qué los perros saben que sus dueños están camino de casa. Y son como capacidades de los campos morfogenéticos que hacen que nosotros también podemos desarrollar esas capacidades. Pero bueno, esto es otro tema. Si queréis más info, la etología, etos que van el estudio de las costumbres en los animales, da muchísima información. Además, estudiar a los animales y a las plantas es como una rama gigantesca que se llama la biomimética, la biomímesis, la biónica, bueno, pues biocosas que cada uno le tiene como, bueno, hay una nomenclatura y tal, biomímesis, si busquéis biomimicry, encontréis muchísimo. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial nos está imitando cómo funcionan nuestros sistemas neuronales, con lo cual está muy bien porque en realidad están aportando a cómo percibimos y cómo vemos, o sea, cómo se produce el sistema de percepción y el sistema de análisis de las emociones a través de patrones. O sea, es como que son capaces de analizar, la inteligencia artificial analiza patrones, analiza comportamientos y es capaz de predecir. O sea, es que es una pasada. Entonces, toda la parte emocional es nuestra. ¿Qué podemos hacer? Avanzar más que la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el cerebro lo seguimos usando al 5% de nuestra capacidad. Practica la neurogénesis. Este es mi hermano, que ha fallecido hace poquito, entonces en honor a él he rescatado esta foto del inframundo, porque esto es de un concurso, no sé por qué esta foto se ve así, qué pena colonita que es, la de Einstein así con unas gafas. Yo hice este concurso, era un concurso para mejorar la escuela y todo el mundo pues hizo como, voy a hacer un puente entre pabellones, voy a hacer cosas del directo, voy a hacer una pasarela, no sé qué, voy a mejorar los baños, voy a hacer doble puerta para que pierda menos energía en la bioclimática. Y yo hice un dispositivo que se conectaba a un tubo de plástico a una agua con jabón para hacer burbujas y esas burbujas que salían en las gafas era para ver la vida de otro color. Entonces, en 1999, yo estudiante de la escuela ya estaba como muy preocupada por las emociones y por la estabilidad psíquica, psiquiátrica, emocional y terapéutica de los estudiantes, porque es que realmente había visto a no voy a decir el nombre, pero una arquitecta que ahora es de gran renombre internacional, muy grande ella, y tenía una cara angustiada tremenda. En fin, que podemos manipular nuestro cerebro para alterar el material genético. Os voy a contar hace mucho tiempo. Este es un proyecto que hice cuando estaba en segundo o tercero de carrera
que nos pidieron hacer un proyecto donde quisiéramos entre Madrid y el desierto del Sáhara. Obviamente me fui al desierto, era la oportunidad máxima. Y dije, esto de clima es extremo, aquí no vive ni Peter, pero vamos a ver cómo sobreviven algunas plantas y animales que hay en el desierto, que sí, hay muchas plantas y muchos animales, aunque parezca que no hay nada, a mitad de las dunas crecen flores incluso. Total, que estudio los cactus y cómo su piel se engrosaba y se volvía más finita en función bueno, del día, de la noche, para captar la humedad ambiental. Entonces hice una extrapolación a una piel arquitectónica con unas microcápsulas. Y como también nos estaban pidiendo inventar un material, y yo empecé con un problema de piel, yo dije, voy a inventar, o sea, para mí es un material que es una piel de burbujas, que es igual que el cactus, pues me fui por estos geles, burbujas que se inflan y se desinflan, y entonces pues esos son unos espaguetis que metí, me metí en la cocina con mi madre, que si gelatina royal, que si no sé qué. ¿Quién iba a decir que 21, casi 22 años más tarde, yo iba a estar haciendo biomateriales? Que me la pego. Como los que tengo aquí. Pues mira, esto que se parece muchísimo a esas fotografías que son de hace 20 años, son biomateriales hechos con gelatinas, con polvos de algas y con residuos de té y de café. Bueno, ya os contaré de luego. El caso es que, claro, yo seguía evolucionando la idea del proyecto y digo, vale, yo quiero que sea una cosa que flota en la duna. Entonces, pues puede ser una estructura de barco. Y vi estas burbujas y dije, estas burbujas parece como un barco, puede tener sentido, ¿no? Y entonces empecé a jugar, bueno, de hecho la de abajo es la planta de mi PVC y esa foto de la izquierda es un tubito de los antiguos, donde guardaba yo los carretes de fotografía, antes de que tuviera la fotografía digital, porque todas estas fotos eran con mi primera cámara digital en el año 2003, que la compré de segunda mano con mis ahorros a un señor que había ido a Estados Unidos y se la había traído y luego decía que iba a volver a Estados Unidos y se iba a comprar otra y la vendió y me la vendió y me cambió la vida. Y empecé a hacer como un montón de fotografías y a pensar en esas estructuras de burbujas y si la arquitectura en sección podía tener esto. Lo de arriba también era un trozo, no tengo la foto, pero era un trozo de hielo que me encontré en la ventana y que hice un vectorizado con el Illustrator, lo vectoricé y luego empecé a pensar que esa podía ser la planta de la ciudad que flotaba en el desierto, estructuras a nivel, pues tienen distintas escalas a nivel piel, a nivel arquitectura. Esto es otro proyecto, pero bueno, para que entendáis al hilo, o sea, yo cualquier cosa la convertía en arquitectura. Una partitura para mí era como un puente donde se iban enganchando unas viviendas colgadas. Esta era para un proyecto cuando estaba en París. Claro, ese proyecto evolucionó. Y yo seguí con eso en la cabeza, pensando en la rosa del desierto, en que el único material disponible era la arena del Sáhara, que podía ser una arena solidificada. Bueno, y luego, pues el año pasado, bueno, hace unos meses, hice estas imágenes de inteligencia artificial de lo que sería ese proyecto, dándole el prompt de la descripción. Total, que yo os invito a jugar. Entonces, la primera forma de los procesos creativos de generación de arquitectura son las hipótesis. Entonces, para hacer esas hipótesis yo creé un juego que se llama el Darcy's Game. Este juego son 100 cartas ordenadas por categorías. Las categorías son dispositivos, arquitectura, concepto, habitantes, instrucciones y situación. La parte de la izquierda es el Darcy's básico, la de la derecha es el Darcy's Pro. La diferencia es que en el básico es más de diseño y arquitectura, diseño de producto, porque te puede tocar hacer un mueble reversible para un artista o un vehículo magnético para Papá Noel que tenga toboganes. Y con eso crear una historia, poder crear un proyecto, un diseño o una idea de negocio. En el Pro te puede tocar hacer una película erótica en una granja o puedes hacer una prenda de ropa con comida o en una escape room erótico festivo con comida, idea de negocio. Entonces, siempre jugamos al principio del curso para desatascar la creatividad y jugar en procesos creativos a través de dibujos, que siempre con la mano y a través del juego es como que se pierde ese miedo a la hoja en blanco, se hace por equipos, se hace con unos tiempos fijos, se hace en equipo, porque también entre ellos se conocen.
A mí me permite conocerlos a los alumnos, de ver quién es más proactivo, quién está esperando que otro resuelva, quién se enreda en el dibujo. Y también pongo a jugar a mis compañeros en la universidad. Estos son ejemplos, ¿no? Pues hacer, con las cartas que tocan, pues hacer un proyecto. Este era de una asignatura de energía y ecología que entonces le dimos más desarrollo, pues era hacer para Noé, cueva bajo tierra y modelando. Salió este proyecto y entonces dependiendo de la temperatura la temperatura de confort del humano o del lagarto o dependiendo qué animal, era más o menos profundo en la tierra, si necesitaba agua, si no, entonces se generó como una especie de ciudad subterránea muy interesante. Otros ejemplos. Aquí ya lo que hago es enfrentar la inteligencia humana con la inteligencia artificial. Aquí le tocó vehículo, propulsores y bajo el agua. Y entonces pues, se montó una historia que ha caído una lluvia de meteoritos en la Tierra, ha matado a todo ser viviente, excepto a unas personas que estaban en un submarino bajo el agua, que son los únicos supervivientes, y como la Tierra se ha convertido en inhabitable porque es toda una montaña de escombros de miles de meteoritos que han caído de repente, la tuvieron que convertir en un propulsor, poniendo los propulsores para irse a Marte. La inteligencia artificial que ha hecho, una castaña. Esta chica le tocó, ahora no salgas, le tocó una instrucción que era apilando un animal mitológico y en la ciudad. Entonces, ¿ella qué hizo? Pues empezó haciendo como proceso creativo apilar cosas. Y de ahí salió la idea también de que como animal mitológico tenía un dragón y entonces de ahí se nos ocurrió la idea de que podía haber una erupción de volcanes. Siempre es como que lo fuerza que haya catástrofes climáticas para pensar un poco también en términos ecológicos, porque al final son como las dos vías que me interesan, la creatividad y la ecología. La inteligencia artificial que hizo, pues esto como una serie, les hablamos de unos volcanes verticales que habían inundado la Tierra, pues parece La Palma. O unas nubes artistas en la ciudad, y esto era como una serie de escenarios que se inflan y se colocan como en vertical encima de un parking. Luego se puede desarrollar, o sea, la cosa es que esa idea que se genera en 10 minutos con el Darkchis, luego pueda ser desarrollada más tiempo a través de estructuras neumáticas, a través de referencias, fotomontajes, dependiendo de que tengan la asignatura, si es más de dibujo, si es más de técnicas de ilustración, si es de desarrollo 3D, pues a lo mejor se puede poner en 3D con distintos programas y se les da siempre referentes. Entonces, en función de esa cosa intuitiva que ellos hayan hecho, pues le podemos dar a Archigram, que son unos arquitectos de los años 60 que trabajaban analógicamente y como conceptos muy locos, como la ciudad andante, The Walking City. Stephen Hall, que hacía manchas con acuarela y las traslucía a plantas, o cosas más racionales que también pueden caber, como Aldo Van Eyck. Entonces, para que tengan a los alumnos a la vez esa capacidad de aprender de referentes, aprender de distintos procesos creativos, de distintas geometrías, de distintas arquitecturas, de distintas funciones. Y todo esto es una aproximación que va de lo racional, o sea, de un concepto, de una función, a una formalización. La forma 2, lo que vamos a hacer es el sentido inverso. Entonces, como que vamos del cerebro racional al cerebro creativo y luego el cerebro creativo al cerebro racional. Entonces, el segundo ejercicio le llamo pareidolias y trata de hacer macrofotografías habitadas. ¿Qué es una pareidolia? La pareidolia, para significa semejante a. Idolia viene de eidolon, imagen. Y es ver caras en cualquier cacharro. Esto que nos divierte tanto, o sea, verlas en las nubes, en las manchitas las manchitas del gotelé, que yo me acuerdo que cuando era pequeña y tenía fiebre, me quedaba mirando el gotelé de mi habitación y me encantaba porque empezaba a ver formas. Ver una cara en Marte, ver a Jesucristo en una mariposa, ver caras en arquitecturas, fregonas, y de todo esto son pareidolias. Son como encontrar patrones reconocidos en lo irreconocible, incluso ver un pez en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Pero todo esto, en realidad, se puede utilizar en sentido contrario. Este es el ejercicio que hicimos en clase, con basura tecnológica, hacer caras. Entonces, nuestra capacidad, que además es una ilusión y estaba incluso tratada como esquizofrenia, o sea, son conceptos de psiquiatría, pero que están relacionados con la creatividad. Entonces, las personas creativas tienen más tendencia a ver pareidolia. ¿Y qué pasa? Que la inteligencia artificial ya tiene pareidolia. Esta es una imagen de Jaime Altozano, que es increíble, sus vídeos en YouTube son maravillosos. Yo lo descubrí porque toco el piano y entonces le empecé a seguir, pero tiene un vídeo hablando de inteligencia artificial y he capturado esto. Son pareidolias hechas con Deep Dream, que es una inteligencia artificial del 2014, que hace como reconocimiento de bordes a través de esos animalitos de abajo a la izquierda superpuestos en la imagen anterior. También hay estudios científicos, como este en el 2014, que se le daba a niños y a chimpancés una imagen de una cara que estaba a medio hacer y ninguno la completaba, pues como que hacían cualquier cosa. A partir de los 2 años los niños ya empezaban a reconocer, ya empezaban a tener pareidoles, a reconocer la cara del chimpancé y a ponerle el otro ojo. Hoy en día, la inteligencia artificial, ya las pareidolias son maravillosas, porque tú le dices, quiero crear una ciudad y le das un bote de laca y unos rolos de impresión 3D y te hace esto. Increíble. Inteligencia artificial de arquitectura. Ahí he puesto una pequeña lista que podéis, bueno, que iremos explorando durante el curso, pero que podéis ir viendo. Unas son más para hacer renders, otros para hacer plantas, otros para hacer iconos. Podéis ir explorando, ¿no? los distintos campos en los que se especializa cada una de estas inteligencias artificiales en el campo de la arquitectura, pero sobre todo poned el foco en que la inteligencia artificial puede ser vuestra aliada si la conocéis o vuestra enemiga si no lo conocéis. Ahora hay una cosa que se está especializando que se llama los prompt engineering, que es cómo aprender a darle, dependiendo de qué parámetros, para conseguir lo que te diga, para que no le pase como a los alumnos que le dábamos ciudad, volcanes apilada y daba una imagen que no era. Pues seguramente en breve tendremos que tener una asignatura de especialización que se llame Prompt Architect para aprender porque al final es una máquina la que hay que saber utilizar. Entonces, que no sea nuestra competencia, porque ahora mismo es vuestra competencia en la educación. Tenéis que ver dónde llegáis vosotros más allá de la inteligencia artificial. Y esto es a través de la inteligencia emocional, que es lo que tenemos los humanos. Otro tipo de pareidolias también se investigó en el test de Rorschach, que veía como las enfermedades psiquiátricas de la gente. Este libro de Eric Kandel fue un premio Nobel que investigó el inconsciente en el arte, la mente y el cerebro, principalmente en la Viena de los principios del siglo XX, y este libro de los campos magnéticos, donde hacían escritura automática desde el inconsciente, que era una escritura surrealista. Me inspiré en el libro de Kandel para ponerle el título a mi libro de Hábitat Consciente en la era del inconsciente. Me inspiró algunas cosas, pero en realidad hablo de muchísimas más. Yo no sé por qué salen esas cositas verdes. En fin, error del PDF, perdón. Entonces, a mí me interesa muchísimo el cómo, para acceder a la creatividad, podemos entrar en el inconsciente. Es algo que utilizaba Einstein, es el efecto Eureka. ¿Qué es el efecto Eureka? Pues resulta que nuestro querido Arquímedes le había recibido un encargo del rey, que pensaba que el orfebre le había timado porque le dio un lingote de oro para convertirlo en una corona y él pensó que le había engañado. Y entonces le dijo a Arquímedes, dime si este me ha engañado. Y Arquímedes decía, con el cálculo que hay hoy en día, nosotros no podemos saber, puedo derretir la corona y según el peso y el cálculo del volumen, sí que puedo, pero tendría que convertirlo en un prisma, porque solo sabemos calcular el volumen de la altura por el alto por el ancho. Y el rey dijo, no, no, yo tengo mi corona. Y Arquímedes, dando vueltas y vueltas desde sus ondas beta, que son el cerebro racional. Puedo pasar al siguiente. Arquímedes estaba en ondas beta, ¿vale? Entonces estaba resolviendo el problema y desde ahí no llegaba. Incluso puede, cuando hay un alto coeficiente intelectual, que subas a ondas gamma. Entonces, en realidad, los estados alterados de conciencia
El acceso al inconsciente simplemente es algo como superquímico de las ondas cerebrales y que podemos llegar a ellas en estados de meditación o a través de estados de hiperconcentración, pues como la película de Disney de Soul, que se mete en trance porque está tocando el piano y entonces accede al mundo de los sueños. Pues es que esa película es maravillosa para entender los estados de conciencia. El caso es que Arquímedes estaba, venga a resolverlo, y no podía. Total, que se fue a darse un baño a las termas de Siracusa. Y estando en el baño, se metió en el agua y entonces dijo, ¡Eureka! Y salió corriendo, desnudo, por las calles de Siracusa, diciendo, ¡Eureka, eureka, eureka! ¿Y qué pasó? Que todo cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes, que fue con eso con lo que él dijo, meto la corona en agua, todo el volumen que salga de eso es el volumen de la corona, es el mismo. Total, que resolvió el problema del rey. Dicen que los Orfebre le había engañado, que le había hecho una aleación y le cortaron la cabeza, no lo sé. Pero el caso es que si podemos bajar nuestro cerebro a estados de flujo, aumenta la creatividad, que son las ondas desde las beta, bajamos a las alfa, que es cuando hacemos visualizaciones, y bajar a teta y a delta. Este es Javier Seguí. Estoy dando una charla, por favor. Que es profesor en la escuela desde hace un montón de años y tiene un libro maravilloso que se llama Ser Dibujo. Y él tenía como una capacidad enorme de dibujar y entrar como en ese estado de trance. Se habla mucho de él, de sus procesos pedagógicos que fueron revolucionarios y que se han imitado hasta la saciedad. Fue mi profesor y luego fue mi compañero durante un montón de años en la escuela. Y lo que más me interesa es que entre líneas de sus escritos yo he descubierto que él además además de arquitecto, era psiquiatra, había estudiado psicología, psicólogo, perdón, psiquiatra, no es lo mismo. Y entonces que era capaz de llegar a estados alterados de conciencia, que incluso dijo que sintió que su alma se separaba de su cuerpo. Entonces, esto de jugar con la fluidez del cuerpo y del cosmos, porque el cuerpo está relacionado con el inconsciente. Entonces, si aprendemos a percibir, por eso lo de los sentidos, la propiocepción, a sentir en nuestro cuerpo con los 32 sentidos y focalizamos en eso, nos da muchísima información sobre nuestro inconsciente para resolver problemas, para fijar objetivos. Entonces, en el máster que hice de programación neurolingüística, yo aprendí a entrar en estados alterados de conciencia y a inducir a estados alterados de conciencia donde aumenta la creatividad. Ya lo haremos. ¿Puedo tomar un helado? Sí, cariño, puedes tomar un helado. Bueno, estos eran como dibujos de Seguí, maquetas, pues de este juego que él hace de luces y sombras, de dibujos, de explorar de forma aleatoria, sin poner atención al resultado, sino a los procesos, al simple disfrute del movimiento de la tinta en la hoja. Podemos volver también a artistas como a Klee y a Kandinsky, no solo en lo visual y en lo representativo y el uso de color, que es maravilloso, sino a leerles y a entender de dónde venían esos conceptos. Porque las personas que revolucionaron el mundo en realidad es porque tuvieron acceso al inconsciente y al inconsciente colectivo. Y esto no nos lo han contado. Einstein estuvo mucho tiempo con los indios Hopi. Y también gracias a eso hizo muchos avances. Esto lo he leído de Isaac Asimov y esto tampoco nos lo han contado. Bueno, voy a ahora hablaros de estas tres mujeres que me encantan porque creo que también entran en trance dibujando. Una es Yayoi Kusama, una japonesa que se quiso suicidar muchas veces, pero que el arte fue su tabla de salvación. La Pinturitas, que ahora la cuento, y Sisi Hafida, que es amiga de Marruecos. Esta es la Obliteration Room de Yayoi Kusama. Hubo 5 días que sus amigos no supieron nada de ella y era porque se había puesto a pintar puntos de colores en una habitación como si no hubiera mañana. Estaba obsesionada con el espacio infinito. Y
En 1977 voluntariamente se ingresó en un psiquiátrico y desde ahí sigue creando y creando y dice que el arte, es muy interesante esta mujer, que el arte es lo que le ha salvado de que suicidarse. La pinturita hace palimpsestos, o sea, no tiene nada que ver, no es arte abstracto, no es, es más figurativo, ella todo lo que se le va por la cabeza o revistas o lo que está ocurriendo lo va plasmando una y otra vez en las paredes de un edificio abandonado en Navarra. Sisi Hafida lo que hace, ella no estudió arte, pero desde la muerte de su madre ella conectó con sus emociones y que en el interior y a través del dibujo, de la pintura, les da cabida. Y va como se conecta y lo que nos ha enseñado en los talleres que hacemos cuando vamos al Sáhara es que ella aprendió a dibujar simplemente sus emociones. Entonces nos enseña a conectarnos con nuestro interior, hacemos una mini bajada de ondas y nos ponemos a dibujar y es maravilloso. Estos son unos trabajos de Santiago Martínez que estas macrofotografías, hay algunos que lo hacen desde una parte más racional, otros desde una parte más creativa, pues a través de la inteligencia artificial. Este es de Kai, que pues había una rejilla triangular y que lo convirtió como en una mariposa que elevaba. Entonces hay dibujos a mano, hay inteligencia artificial. Este es de David Ramos, que en la suela de su Converse descubrió arquitectura. Pues aquí estaban combinando la asignatura de geometría con la de talleres de dibujo integrado y dibujo arquitectónico. O una cremallera que a través de Rhino se convierte en un edificio en 3D, o un fractal, un copo de nieve, en el que luego hubo una investigación bastante profunda de los fractales y cómo funcionaban, y convertidos en un proyecto de arquitectura, y ver también cómo la inteligencia artificial lo resuelve. El caso es que todavía no hemos encontrado que la inteligencia artificial pueda hacer pareidolias pensando arquitecturas desde la sección y la planta. Solo hemos encontrado inteligencias artificiales que piensan en imágenes y perspectivas. Bueno, aquí mis hijos también jugando a hacer pareidolias. Y acabo con Bruce Mao, que dice que quiere a tus hijos o sea, quiere a tus diseños como a tus hijos feos. Quiere decir que quizás la primera idea no es maravillosa, pero a través de un trabajo, una investigación y un desarrollo del proyecto, peinarlos a los hijos feos, hacerles crecer, pues también evoluciona la arquitectura. Y acabo con esta pareidolia de un bolso en forma de sapo que está muy triste por terminar. Muchas gracias por llegar hasta aquí.